transportarse. Y se ha ido diseñando un plan para darle racionalidad a Lima y Callao. Ese plan pasa por la construcción de nuevas líneas de metro, por la extensión del metropolitano hacia Lima Norte, cosa que no se concreta todavía, y la creación de corredores con carriles separados para buses con choferes asalariados, es decir, no están ganando al destajo y en consecuencia no están proclives a ir más rápido que el otro, pasarse en luz roja o detenerse en la luz verde para que se llene. Y esos son los corredores de nuestra ciudad. Hemos invitado el día de hoy a representantes de operadores de 3 de esos corredores. El corredor azul, señor Luis Morán, muy buenas noches. Buenas noches. El corredor, por otra parte, amarillo y rojo, señor Ángel Mendoza, muy buenas noches. Ha hecho el esfuerzo de venir, pese a que tiene algunas dificultades, fruto de lo cual se desplaza con muletas, así que le agradezco muy particularmente. Y también el presidente de la Junta de Corredores Morado, el señor Hermosa. Muy buenas noches. Y si los hemos invitado es porque ayer vimos una conferencia de prensa en la que participó inicialmente la ministra de Transportes, luego se retiró y hubo preguntas, algunas preguntas se hicieron. Estaban dos de ustedes presentes, yo había 2, no sé si los 3 estaban. No, los 3 ya. Yo quisiera saber cómo se ha logrado este acuerdo, sobre la base de qué concesiones, porque un acuerdo, estamos al borde de que ustedes cesen sus actividades, que consideren, como nos lo dijeron en el curso de las últimas semanas, que ya no era rentable, porque el Estado no había cumplido con su palabra, y habían habido muchas dificultades que conocemos, la del COVID por una parte, que ha bajado la frecuencia, indudablemente, y también los temas ligados al clima. Quisiera saber sobre la base de qué acuerdos y de qué concesiones se ha logrado este acuerdo anunciado el día de ayer, cuyo tenor no conocemos todavía, pero suponemos que es de buena fe y que esto comenzará a trabajar plenamente. Por favor, señor, cuéntenos. Sí, efectivamente, don Fernando. El acuerdo pasa por algo trascendental para poder garantizar justamente la prestación del servicio público en los corredores complementarios, y es justamente algo que tiene que ver con ese déficit económico que venía año tras año. El acuerdo con ATU es que se tenga que justamente pagar el total que corresponde a los concesionarios para poder recuperarnos y para poder pretender alcanzar ese equilibrio económico que siempre hemos pugnado. De tal manera que vamos a ingresar a un trato directo para que tanto la ATU como nosotros los concesionarios podamos establecer un amigable componedor, que es una figura jurídica que permite la ley de APPs, a fin de que ATU, ¿no?, en su condición de concedente por los incumplimientos contractuales que ocurrieron en los últimos años, tenga que abonar completo la cifra que corresponde a los concesionarios. ¿Abonar completo quiere decir qué? ¿Qué es lo que tienen que abonarle? Como siempre se ha puesto de ejemplo, si debieron pagarnos 100 soles por tantos kilómetros de recorrido, solamente se nos pagaba 65 soles, con una diferencia de 35. Esa diferencia es que ahora hay un compromiso que se empiece a pagar después de un trato directo en un plazo aproximado de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Pero se ha acumulado, entre tanto, una deuda del Estado con ustedes. Bueno, realmente se ha ido acumulando, hemos llegado casi a 400 millones al día de hoy. 400 millones. De soles. ¿Y qué les ha dicho ATU? ¿Qué les ha dicho la ministra de Transporte respecto del pago de esa deuda? Bueno, la ministra no ha entrado en detalles en los acuerdos, sin embargo, en la conferencia de prensa ella ha sido clara de respaldar las decisiones y los acuerdos que han adoptado, ¿no?, tanto ATU y nosotros como concesionarios. Ya los acuerdos están tomados, falta nomás firmarlos y publicarlos. Efectivamente, es más, tenemos un cronograma, y lo importante, Fernando, de todo esto es que aquí se va a activar 2 cosas. Por un lado, es que vamos a poder nivelar ese déficit económico, motivo por el cual había una crisis en los corredores complementarios, pero por otro lado nos va a permitir activar el plan de inversiones para poder adquirir flota nueva, poder poner a disposición de los usuarios más flota, de tal manera que el servicio pueda abarcar
una mayor cobertura. Ya, nos habla de más flota. Eso vale también para el corredor en el que está implicado usted. ¿Cuántos buses hay en este momento circulando en el corredor del cual usted es representante? De cuyos operadores es representante. 140 buses. 140 buses. Sí. ¿Y la flota va a llegar a tener cuántos buses? 300 buses. 300 buses. ¿En qué lapso vamos a tener 300 buses en vez de los que hay ahora? Esos 160 buses que pasan van a ir por diferentes rutas alimentadoras. No todos van a ir a la zona troncal, al eje Alcázar, Tacna, Garcilaso, Arequipa. Pero una parte de ahí va a esta zona, pero en los próximos 18 meses deberíamos concretar esto después de haber recibido nuestras compensaciones, porque debemos entrar en operación. Ahora, estamos hablando sobre el corredor azul, ¿no es cierto? El corredor azul. ¿Cuántos kilómetros tiene en total? El corredor azul son 14 kilómetros desde el 24 de junio, que es nuestro primer paradero, hasta Plaza Batters. Hasta Plaza Batters en Barranco. Barranco. 14 kilómetros. 14 kilómetros. 300 buses. No en toda esa zona, ahí van a circular 160 buses. El resto tiene que circular en zonas alimentadoras. Tramos alimentadores que van transversales al eje de Garcilaso y Tacna. Ya, ¿cuántos son esos tramos alimentadores? ¿Son corredores también alimentadores? Van a ser zonas alimentadoras. En nuestro caso abarcamos la avenida Perú, básicamente para llegar a Garcilaso de la Vega en el centro de Lima, y desde la avenida Perú para llegar hasta Alcázar con prolongación Tacna. Esos son más o menos 10 kilómetros cada una de esas rutas, en las cuales van a circular 80 buses más o menos. O sea, son 14 kilómetros del eje principal azul. Así es. Y 2 veces 10 kilómetros de 2 corredores alimentadores. Correcto, que salen desde San Martín de Porres, en el límite con el Callao, hasta Garcilaso de la Vega con la avenida España, me parece, Uruguay, y el otro es a la avenida Alcázar con prolongación Tacna. Si se usaran los 300 buses a la vez, cosa que nunca es el caso, para 34 kilómetros, 14 más 10 más 10, 34 kilómetros. Estamos hablando, si calculo bien, de 10 buses por cada kilómetro, es decir, eso hace bastante. Claro. Eso haría innecesario que hayan colectivos o taxis en ese eje. Por supuesto. Ya, si ahora se meten es porque no son suficientes. Es que son diferentes rutas y ha sumado quizás el eje, no es solamente 10 kilómetros, ¿no? También es el tiempo, es la frecuencia y la velocidad. Claro. Nosotros normalmente pasamos en hora punta, entre 6 y 9 de la mañana, nuestros buses pasan cada 2 minutos por cada paradero. ¿Cada cuánto? 2 minutos. Cada 2 minutos. Ese es el compromiso. Y eso es hoy día eso. Ya, es exacto. De acuerdo. Respecto de usted, díganos por favor, ¿qué requisitos técnicos tienen esos buses y esos choferes de los buses? Primero es que la flota son de los operadores, no es como en las rutas convencionales que encuentras en la calle que alquilan su ruta prácticamente, ¿no? Los buses de los corredores son propios, ¿no? Y hay en todos los troncales. De las empresas concesionarias. Así es. Que contratan a choferes. Que contratamos choferes en planilla. Ahora, todos necesitamos colocar buses tipo el Metropolitano de 18 metros, ¿no? Pero empezamos a colocar los buses de 12 metros como un tema de ver qué era lo que pasaba desde un inicio, ¿no? Porque había el riesgo, siempre hubo el riesgo de que la autoridad no cumpliera, ¿no? Y un bus de 18 metros como el Metropolitano cuesta casi 3 veces un bus de 12 metros. ¿Cuánto cuesta un bus de 18 metros? Cerca de $500.000. ¿$500.000? Sí. Casi 2 millones de soles, un poco claro, más. Y un bus de 12 metros... ¿Cuántas personas caben en un bus de 18 metros? 180 personas. 180 personas. 180 personas. Ya. Y en uno de 12 metros, que caben 80 hasta 100 personas, cuesta $150.000. Ya. Entonces, ¿Cómo medimos se financia ese riesgo. usted para eso? ¿Hay alguna ayuda para la compra de esos buses? Desde un comienzo hemos sufrido con el tema de los financiamientos, porque los bancos no creían en este proyecto, porque también siempre hubo ese riesgo de la autoridad nunca cumple. Entonces, lo que la autoridad nunca cumple. Eso es lo que los bancos le han dicho a usted. Esa es la lectura de los bancos. ¿Y las autoridades bancarias cumplen? Las autoridades en cobrarnos, claro. Ahí sí que no. Eso no, ahí no. Pero entonces tuvimos ayuda del proveedor de buses que empezó a darnos créditos directos. Y empezamos a colocar flota con nuestras garantías. O sea, empezamos a hacer una estructuración con las garantías de los operadores con un crédito directo con el fabricante de buses directamente, ¿no? Ahora, en el caso de el corredor amarillo,
que se suspendió, se ha restablecido, o sea, hay un compromiso de que vuelva a funcionar en agosto, me parece, ¿no? Sí, efectivamente hay un compromiso de que en un plazo de 3 o 4 meses a lo sumo debería reactivarse este corredor que trasladaba a 22.000 usuarios diariamente. Pero lógicamente hay dentro de esto algunas condiciones naturales para poder lograr esta activación. Uno es la adenda operativa que justamente el día de ayer ATU ya presentó ante el MEF para la evaluación final, y por otro lado la fiscalización y la racionalización de rutas, que son obligaciones contractuales que el concedente debe cumplir. Entonces, como quiera que haya una Concedente es el Estado a través de ATU, ¿no? Así es. Pero como quiera que hay una gestión y una voluntad política que se viene dando por parte de la actual gestión, quien está articulando... Hubo una cierta duda al principio, ¿no? Porque se dijo que los colectivos podemos registrarlos, hagamos una lista. Hubo un cierto momento en que no se sabía si el gobierno quería dar batalla por un transporte moderno y ordenado o si cedía populistamente a la presión. Sí, efectivamente, todo cambio siempre genera una incertidumbre, hay una transición, ¿no?, entre el nuevo que ingresa al cargo. Sin embargo, en las semanas que han pasado, nos han demostrado una voluntad, y más allá de la voluntad, hechos concretos que se están dando, todavía de manera lenta. Habrá que decirle eso a los bancos, ¿no? Justamente. La gran que señal... sí se puede confiar en la autoridad por lo que dicen, de manera que hayan facilidades crediticias. ¿Usted qué dirá? Claro, la idea es reunirnos con ATU y los bancos y que se presente el proyecto de qué es lo que se va a hacer de acá en adelante, y ya no tanto mirar lo que hubo atrás, que nos ha traído tan malas consecuencias, ¿no? A ustedes y a los pasajeros y a quienes hemos confiado que nuestra ciudad capital, junto a Callao, iba a dar un salto hacia una forma más humana y más digna para que se puedan transportar de una manera más cómoda, más segura y más rápida. Porque la cantidad de tiempo que pierden los limeños en vista de la mala calidad del transporte es un récord. Hay personas que pasan 4 horas por día, 2 de ida y 2 de vuelta, si no más, atrapados, ¿no? El objetivo es naturalmente darle fluidez y que los carriles, porque vayan estos buses, sean segregados solo para carriles, que nadie entre ahí, y que esto funcione como el resto de las capitales latinoamericanas. No estamos inventando la pólvora, estamos llegando con retraso a esto, pero aparentemente, según nos hacen creer ustedes, con un paso seguro. Correcto. Sí. No, o sea, hemos logrado acuerdos acerca de paraderos, como bien mencionó, segregación de vía, lo cual nos va a permitir ganar velocidad. Hoy día la velocidad promedio de nuestros corredores es 10 kilómetros por hora. Con estas segregaciones vamos a pasar entre 16 y 18 kilómetros por hora, dependiendo de la vía. Entonces, todo esto va a generar velocidad, va a generar confianza y que demos un transporte que la ciudad merece. Ahora bien, nos ha hablado usted sobre paraderos. ¿Hay una decisión común para todos los 4 corredores respecto de a qué distancia deben estar los paraderos unos de otros? Sí, es aproximadamente 4 cuadras. 4. Los sistemas integrados tienen, digamos, una distancia regular, porque justamente eso es parte del ordenamiento del sistema de transporte, que no puede estar el bus parando en todas las esquinas, ¿no? Donde hay alguien, y si no hay, se para el que conduce la combi o la cúster para esperar que alguien llegue en luz verde. Y de lo que se trata es que, así como se pide un cambio a los concesionarios que operamos este servicio, a las autoridades, también tiene que haber un cambio de parte del usuario. A ver, ¿no? Es un tema cultural. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Por qué? Porque el usuario muchas veces es el gran responsable de querer tomar el vehículo en la puerta de su casa, ¿no? en la puerta, de su casa, y se para también en la puerta de mi casa cuando regreso. Así es. Entonces, acá de lo que se trata es que caminen hacia los paraderos, como ocurre en diversas ciudades en el mundo, ¿no? Y no solamente eso para que se ordene el transporte, sino por un tema de personal, ¿no? Por un tema de salud personal, porque estamos eliminando el sedentarismo, que muchas veces queremos el facilismo, y de lo que se trata es justamente superar el sedentarismo, superar una serie de problemas cardiovasculares, que parece mentira, aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene una incidencia. Muchísimo que ver. Una cosa es caminar 200, 300 metros hasta un paradero, y otra es estar angustiado, esforzándose por parar, meterse, apachurrarse y vivir con la tensión de un mal manejo.
estoy seguro que pasar 1 hora o 2 dentro de un micro mal manejado es pérdida de vida, es dificultades para las arterias. Y yo sé algo sobre este problema de arterias, así que verdaderamente eso. No hemos hablado todavía sobre un punto clave, pero voy a llegar a él, que es el del costo de los boletos. Nos dirán algo después. Pero quiero saber algo respecto de la calidad ambiental del servicio que ustedes ofrecen, porque el objetivo final es que los buses sean eléctricos. No se puede por ahora. El precio es prohibitivo, ¿no? Y eso no es por el momento financiable. Pero hemos mejorado en la calidad de los combustibles. ¿Cuáles son los compromisos de ustedes con el medio ambiente? Todos nuestros buses ahorita en el corredor azul, sé que parte del morado y creo que toda la flota del corredor rojo, son buses propulsados con gas natural. Entonces, y todos estamos en norma de emisiones. Todos los buses son gas natural. Sí, todos nuestros buses ya son no usan diésel, ya eso no, se acabó. Exacto, son norma de emisiones Euro 5. Ya. O sea, esa es nuestra norma de emisiones hoy día de todos Estamos nuestros buses. a la par, Sí. países europeos. Exacto, ¿Ah? así es, así Ya. es. O sea, ¿Y eso resulta más caro, esos combustibles? No, porque utilizamos gas natural. El gas se produce acá en el Perú y tenemos la ventaja de poder tener un precio razonable. ¿Esos buses vienen hechos para gas natural o hay que adaptarlos acá? No, el motor ya viene concebido para ser usado como gas natural. ¿Dónde se compran esos buses? Acá en el Perú. Acá se compran, pero Acá lo fabrican. los fabrican acá. Fabrican el ¿Qué bus. empresas producen esos buses? Diferentes carroceros. A ver. Sí, bueno, ahí tenemos una industria nacional importante que es Modasa, es una Modasa. ensambladora que genera más de 100.000 puestos de trabajo prepandemia y justamente nosotros como empresarios peruanos hicimos una alianza con este proveedor con la finalidad de estar no solamente apoyándonos entre peruanos, sino porque apostamos por el GNB, que es una matriz energética que tenemos en nuestro país. Lo cierto es, don Fernando, que si nosotros no hubiéramos migrado al GNB, el día de hoy hubiéramos fracasado, porque como sabemos, por la guerra internacional, es que el diésel se disparó prácticamente de 10 soles a costar a más de 20 soles el galón. Esto ha generado un costo altísimo, por eso es que las empresas de transporte convencional el día de hoy están en serios problemas financieros que poco a poco se están recuperando, pero si no hubiéramos tenido el GNB bajo una tarifa que es permanente en el tiempo, que ha habido un ajuste muy mínimo, realmente el transporte hubiera estado en una crisis absoluta en general a nivel de todo el Perú. Ahora, antes de la pandemia, ustedes llegaron a transportar más de 500.000 limeños y chalacos por día. Más de 500.000, más de 500.000. Eso ha bajado después de la pandemia a un poco más de 300.000, ¿no? ¿Cómo se compensa esa reducción del número de pasajeros por día con la consecuente pérdida de ingresos para ustedes? Primero es que ha cambiado la movilidad de los usuarios, ¿no? Ha cambiado la movilidad de los usuarios. Por ejemplo, también en el caso del corredor morado quebraron 2 operadores y perdimos cerca de 100 unidades porque las ¿Por qué recuperaron. quebraron esos operadores? Quebraron porque la autoridad no cumplía su parte en el contrato y nosotros teníamos que ¿Qué sacar parte plata, específicamente? retirar rutas, fiscalizar, que las vías estén en buen estado, el control de los semáforos, no habían paraderos. O sea, simplemente estábamos como una ruta convencional más compitiendo con alguien que no tiene personal en planilla. Entonces, nosotros teníamos que sacar plata para subvencionar esos gastos. Y le decíamos a la autoridad, oye, no nos alcanza y tenemos que hacer aumentos de capital. ¿Qué le contestaba la autoridad durante los años que ha tomado? Sí, vamos ¿Era la a hacer el ATU? trabajo. ¿Era la ATU? Era Protransporte y pasó luego a la ATU. ¿Y qué les contestaba? No, simplemente que iban a hacer las cosas, pero ese iban no sabíamos en qué horizonte era, ¿no? Hasta que saltaron la amarilla y pararon la amarilla. Así es. Ya. Entonces, eso hizo que bajara la cantidad total de usuarios porque en el morado cayeron 100 buses. Incluso teníamos 40 buses desde 2020 parados, que no iban a programación. Y eso es porque la pérdida de ATU no los ingresos. Eso es no los pérdida, haber programaban. comprado esos buses para no poder usarlos. Sí. Eran buses a GNB de 9 metros, que la ATU no los programaba, no quería programarlos donde queríamos nosotros en la troncal. Entonces, hoy en día va a salir esos buses a trabajar ya bajo una ruta nueva en San Juan de Lurigancho, se van a integrar. Pero el tema también fue que cambiaron la movilidad y muchas de estas decisiones de cambio de movilidad, por ejemplo, de hacer una ciclovía en la avenida Tacna, cerrando un carril y solamente Sí. atorando a Sí. todos los demás en 3, Sí.
autos, el corredor azul. Sí. Entonces, hicieron ciclovías prácticamente sin pensarlas, ¿no? Sin ¿Qué que es haya lo una que se ha debido hacer? interconexión. ¿Qué es lo que se debió hacer para a la vez hacer viable su inversión en buses con choferes asalariados y en carriles segregados y permitir que quienes quieran ir en bicicleta por las mismas razones de salud y de ahorro que decía el señor puedan hacer? Por ejemplo, tenemos Tacna, tenemos Wilson y tenemos la avenida Bancay, que son más o menos el mismo concepto de vías, con veredas anchas, Sí. de aproximadamente 6 metros por lado, y lo que se debería hacer es que los carriles centrales sean como los de la Brasil. O sea, los centrales para los buses y los laterales para los autos, y segregar eso. Es más fácil de hacer eso, ¿no? Pero... Que es el modelo del metropolitano. Exacto. Se puede hacer porque la vía está ahí. Simplemente tienes que terminar, cerrar esos ejes y a los laterales botas a los autos y en el centro dejas a los buses. ¿Qué le contesta la autoridad pública cuando usted propone eso? Ustedes que han estado en diálogo con la ministra de Transporte, nosotros sí hemos enviado ese tipo de propuestas, pero nunca han tenido eco, ¿no? Nunca han tenido eco porque la prioridad tal vez era otra. Ser rápido. Era quedar bien con otra, o sea, quedar bien con todo el mundo. Uno no puede quedar bien con todo el mundo. O sea, toda esta negociación ha sido con el Estado, pero también tiene una palabra que decir la Municipalidad de Lima. Bueno, la Municipalidad de Lima sí interviene de manera indirecta porque ellos están a cargo del tránsito y lo que se quiere es también generar una fluidez a través de la sincronización de los semáforos, entre otras medidas de carácter de tránsito que ayudan al transporte. ¿Qué es importante en la actual gestión? Que se ha empezado a articular de manera interinstitucional, ¿no? Por ejemplo, la voluntad y la gestión política ha hecho de que se firmen convenios con el alcalde de San Borja, con el alcalde de La Molina, por ejemplo, para poder hacer una fiscalización electrónica. No solamente depender de los fiscalizadores físicamente que estén en el corredor, sino que existan las fotopapeletas. Y sobre todo que no se les metan unidades que no son parte de los concesionarios, que les roban clientes, son aquellos que no pagan impuestos, que no tienen licencias, que no tienen garantías de nada y que sin embargo se meten y toman sus clientes. Efectivamente, para que no se invadan los carriles segregados, que es justamente destinado exclusivamente para los buses de los corredores complementarios, donde tiene que haber una alta velocidad con seguridad y el usuario pueda llegar rápidamente a su destino, al ser invadidos. ¿Por qué ese principio simple no se respeta ni siquiera en Miraflores y San Isidro? Y cuando digo ni siquiera, me estoy refiriendo al hecho de que hay más dinero, hay más fiscalizadores. ¿Por qué sucede? Uno sale acá, camina 3 cuadras hasta la avenida Arequipa, en Miraflores o San Isidro, divididos por Aramburu justamente, y ve que no, que los carriles segregados no son respetados. Voluntad para implementar sistemas electrónicos de fiscalización. Eso acompañado de políticas de chatarreo, políticas de depósitos, para lograr el poner orden, porque al final esto es orden, no es otra cosa más que eso. Ahora, hay un problema social acá, que tiene que ver qué va a pasar con los microbuses y con los cústers que salgan de los carriles segregados, con las máquinas que alguien ha comprado y de las que vive gente, y qué va a pasar con los trabajadores, con los conductores, los jaladores, etcétera, cobradores que están ahí. La pregunta es, ¿se puede formarlos para que tengan un trabajo en planilla en los buses? ¿Ha habido un contacto sobre eso? Sí, o sea, nosotros trabajamos buscando siempre personal. O sea, todos tenemos, cuando tenemos un bus de nuestra propiedad, necesitamos al menos 2 conductores, 2.5 conductores. Que no los tienen ya, tienen que buscarlos. Claro, o sea, siempre estamos buscando conductores. Hay una rotación de conductores. Entonces, nuestro promedio es 2.5 conductores por cada bus. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos... ¿Cuántas horas por día cada uno de ellos? 8 horas, 10 horas, sí, 5 horas máximo de manejo. Entonces, y nosotros trabajamos desde 4 de la mañana hasta... contratación. Sí. Los colectiveros que nos estén escuchando, o los conductores de micros y booster, que dicen, pero yo gano mi vida con esto de hace años, por favor, no me pueden impedir ni sacar de este carril. Ellos... A ver, ¿qué iba a decir usted? Sí, yo justo estaba proponiendo eso, de que el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Trabajo, ellos pueden empadronarlos, pero para tratar de migrarlos a que estos conductores tengan brevete A3. No solamente para que integren la planilla de los corredores complementarios, que nos hace falta un montón de conductores,
porque aparte también nosotros podríamos capacitarlos, porque estamos obligados a capacitar y pagar una capacitación de 36 horas a cada conductor. Forma parte de los contratos y los convenios. Nosotros pagamos eso. Ahora, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transportes puede hacerlo. Puede hacer que los trámites de los brevetes A3 sean más rápidos, sean gratuitos en el caso de ellos, para una reconversión laboral. E incluso podrían manejar maquinaria pesada, que también entiendo hay una escasez enorme de estos conductores. Con el A3, con el A3. ¿Cuánto gana un operario de maquinarias? De 5.000 a 8.000 soles. ¿Cuánto gana haciendo un colectivo? Misterio, matándose? nadie sabe, porque siempre dice que ganan poco. Entonces, pero en fin, todo el mundo dice que gana poco acá. Sí se puede, ¿no? Sí, o sea, sí se pueden hacer las cosas. Nosotros no estamos en contra y en contra de que alguien tenga un trabajo. Eso es muy importante, porque es un problema social real, es lo que decía algunas autoridades municipales, ¿no? Hay que buscar una solución. ¿Cuántos son? 300.000 que trabajan ilegalmente como colectiveros o como microbuseros. ¿Cuántos conductores solamente en los corredores complementarios necesitamos para los 5.000 buses que se necesita solo en corredores? 15.000. Cerca de 15.000 conductores solo en corredores complementarios. Faltan los demás subsistemas del sistema integrado, los corredores de integración, aproximación, ruta de interconexión. Faltan personas que manejen maquinaria pesada, que tanto hace falta para la reconstrucción del país, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, vayamos al tema más álgido de todos, que es el costo del pasaje. Porque hay un informe en la prensa de hoy dando cuenta de que el aumento del costo del transporte en general en los últimos 6 años creo que ha sido al doble. Bueno, hay varias razones para eso. Pero había el temor de que parte de sus protestas estuviesen dirigidas a que les autoricen a subir el pasaje. ¿Qué alternativas hay? En todas las ciudades del mundo desarrollado, el transporte público se subvenciona. El Estado paga una parte. Eso puede no gustar a ciertas personas de ortodoxia liberal, que dicen las empresas tienen que ser sostenibles y punto, el Estado. Pero eso no es así en Nueva York, en el metro de Nueva York, ni en el metro de Londres, ni el de París. No conozco ninguna ciudad. Pero aquí mismo, aquí mismo. ¿no? Ya. Porque el metro, el tren eléctrico es subvencionado por parte pero no ustedes. Así es. ¿Por qué no? Como bien decías, lamentablemente no hay una internalización por parte de las autoridades de quienes depende que conciban que los sistemas integrados de transporte, para que sean de calidad, el costo es alto y por lo tanto tiene que haber una intervención del Estado porque es un servicio público y porque en este servicio se traslada prácticamente el 80% de peruanos, ¿no?, de bajos recursos económicos. Y pagar una tarifa, digamos, para un servicio de calidad es imposible. Entonces, es ahí donde tiene que intervenir el Estado. Sin embargo, en este caso, nosotros debemos dejar claro que la protesta no iba por querer incrementar los pasajes. Pero se habló de 50 centavos más. Lo que pasa... Se estaba exigiendo en el amarillo, me parece, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente había una cifra de 50 céntimos de diferencia para poder lograr el equilibrio económico. Pero si ahora hay el compromiso de que se va a pagar lo que se dejó por muchos años, o sea, no hay... ¿Pero hay el compromiso? ¿Hay el compromiso? Bueno, ahí está el compromiso. La ministra se lo ha dicho, mirándole a los ojos, y le ha mirado las pupilas, ¿usted bien? La ministra ha sido clara públicamente en conferencia de prensa y tiene un compromiso con la ciudad. ¿Qué dijo? Presidente Attu también, dijo en la conferencia de prensa? Que respalda absolutamente los acuerdos y el trabajo conjunto de Attu. Pero no dijo cuáles acuerdos, eso es lo que no oí yo. Pero lógicamente... Se fue antes de que haya preguntas. Ayer. Sí, pero definitivamente ahí están los acuerdos, don Fernando, que no creo que esto se vaya a negar. Claro que, como decían en algún momento, hemos escuchado tantas promesas a lo largo de estos años de que todo esto va a cambiar y luego pasan 2 o 3 meses y volvemos al mismo problema. Esperemos que eso no ocurra. Se están dando algunas acciones que sí hay un cambio. Esperemos que sigamos en ese. ¿Cuáles acciones significan un cambio real? Recobrar el principio de autoridad se ha iniciado. Hay fiscalización y mano dura contra la informalidad. Se ha empezado con la racionalización de las rutas. Pero por ejemplo, permíteme, porque usted está siendo bien optimista ahora. Yo lo que constato en Lima, que cada vez hay más uso de claxon. Y he visto motos que andan con escape libre para divertirse, para impresionar seguramente a alguna joven mujer que los pueda reparar, y que los conductores de motos son detenidos y dicen que no sabían que está prohibido andar con escape libre. Hemos llegado a un nivel de laxismo tal
que quienes tienen motos deliberadamente manipuladas para que suenen mucho, ni siquiera sepan que es un delito. Y el claxon lo mismo, junto a una clínica. Claxon a las 12 de la noche, pueden haber enfermos sufriendo, son despertados por el claxon, cirujanos operando, mujeres dando a luz. El claxon parece que tiene patente de corso en nuestra ciudad. Se ha retrocedido respecto del ruido. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos campos. Lo que menciona es un tema eminentemente de tránsito. Y cuando hablamos de la fiscalización nos referimos al transporte. Es decir, toda la informalidad que genera una competencia desleal a los corredores que son formal 100%, invadiendo los carriles segregados, los paraderos, poniéndose delante o detrás de los buses, obstaculizando el tránsito, la circulación normal. En materia de transporte, la fiscalización sí ha empezado con fuerza. Hay muchos vehículos que están yendo al depósito porque están haciendo una competencia desleal. Se están suspendiendo inclusive autorizaciones porque de manera reiterada incumplen su recorrido. Y creo que eso es recobrar el principio de autoridad. Queremos ser optimistas, pero más allá de ser optimistas, creo que nos estamos guiando por los resultados que estamos teniendo, pero tenemos un compromiso de metas claras, no solamente de una fiscalización que crezca en números, sino que esto se traduzca en que la demanda suba, se incrementen los ingresos de los corredores complementarios, esto genere una estabilidad económica y por lo tanto nosotros podamos seguir invirtiendo para ampliar nuestra cobertura de acción en toda la ciudad de Lima y Callao y prestar obviamente un mejor ¿Comparte usted este mismo optimismo? Sí, porque en la avenida Arequipa han empezado a haber fiscalizaciones. Debo reconocer de que... Con unos conos amarillos que ponen ahí, con ¿no? sus conos y los fiscalizadores están trabajando. Han habido, en un solo día han habido 10 fiscalizaciones, lo cual antes nunca hubo. Un sábado pasé también por ahí. ¿En todos los distritos, en los 43 distritos? Estoy hablando solamente acerca de lo que yo veo en el azul, que nosotros salimos un sábado en la tarde. Recuerdo haber visto a los fiscalizadores, yo llamando a mis supervisores, oye, vean si no es gente impostora, averigüen, contacten. Pero están haciéndolo, están trabajándolo, esa parte están trabajándolo. Y tal es así que están trabajando que los colectiveros y ya son delincuentes, han secuestrado fiscalizadores en Javier Prado, han secuestrado en la Arequipa, hace 2 días han secuestrado uno, por suerte la policía pudo intervenirlo rápidamente y pudo detener a estas personas, sacaron arma también en San Isidro. Entonces, de verdad, sí creemos que esta parte que hay un cambio, que ha habido un cambio. ¿Comparte usted esa sensación de que hay un cambio? En el Corredor Morado fue el primero en el que se demostró de que las cosas podían cambiar. Nosotros sí tenemos... ¿Por qué? Cuéntenos, por favor, de dónde a dónde va el Corredor Morado, ¿cuántos kilómetros tiene? El Corredor Morado tiene 18 kilómetros de recorrido. Viene desde el límite provincial de Huarochirí, San Juan del Urigancho, Vice Próceres, Abancay y Brasil. Y unas rutas que van a San Isidro. Y termina en Brasil... Con el ejército. Junto al mar. Sí. En buena cuenta viene desde las montañas que comienzan por Huarochirí hasta el borde del mar. Así es. Al final de la avenida Brasil. 18 kilómetros. Así es. ¿Y qué es lo que viene constatando usted? Nosotros, a diferencia de los demás corredores, nosotros sí tenemos un carril segregado, que está separado autos en el caso de San Juan del Urigancho, sí, ¿no? Y en Abancay, que no se respetaba. Pero empezó la ATU a poner personal y tránsito para la invasión de carriles y empezaron a limpiarse la vía y nuestros viajes se redujeron en 20 minutos. O sea, el usuario ganó 20 minutos de viaje. Se redujeron esos 20 minutos. Eso es y la gente, ¿no? Y los entrevistados decían que era perfecto lo que está pasando y se demostró que se podía hacer, ¿no? Entonces, nosotros lo que esperamos es que esto sea sostenido, ¿no? Porque si no es sostenido, vamos a recaer en lo mismo y lo que estábamos pidiendo es que hay cámaras de fiscalización electrónicas que están instaladas y están con fibra óptica. Son 150 cámaras de fiscalización electrónica que hay en promedio 50 por cada corredor. Y no se energizaron. O sea, faltaba energizarlas y operar. Pero no se hacía. Eso está en el 2019. Y eso es lo que hemos pedido a la ATU. La ATU está destrabando eso. Y se ha comprometido la ATU
a destrabarlo y que eso funcione. Porque el peruano, lamentablemente, los peruanos aprendemos a la mala. Lamentablemente es así. Yo he constatado que aprendemos a la buena. También le voy a decir que hoy, saliendo de RPP por la mañana, tomé el Metropolitano en Aramburu para ir al centro de Lima y vi, claro, el día feriado, había menos gente que costó, pero estaba lleno, no había sitios sentados, que separaban a algunas personas para que las damas se sienten. Me pareció verdaderamente gestos de educación que no veo con frecuencia. Lo único malo es que me ofrecieron un sitio también a mí por razones de edad, lo cual no me gustó, pero en fin, no lo acepté, estuve de pie. Pero yo lo que saqué de ahí es, cuando a uno lo tratan bien, también uno está comprometido a tratar bien a los demás. Los gestos de educación y de respeto y de cortesía son la respuesta a sentirse bien tratado, en este caso por la autoridad pública o por los concesionarios. Lo mismo he visto con el tren eléctrico, mal llamado tren eléctrico, metro, habría que llamarlo para que no confunda, donde no se bota un papel y nadie escribe en las paredes. En el metro de todas las ciudades del mundo hay garabatos, etc. El metro funciona bien, no es muy caro, la gente se siente bien tratada y bien orientada y en consecuencia se porta bien. Así que no solamente jalando las orejas. No, en el caso de fiscalización, me refiero a fiscalización del transporte, ¿no? O sea, estas cámaras van a hacer de que tomen papeletas por invasión a carriles exclusivos y llegue al dueño del vehículo. Y el dueño del vehículo aprenderá a que ese vehículo no debe dárselo a cualquiera para que termine siendo un auto colectivo, ¿no? Me dicen cuando están en la plenitud de sus unidades. Yo un día voy a tomar los 4 corredores y voy a hacer un informe para ustedes de qué es lo que he visto en los 4 corredores colores, los 4 colores diferentes, porque la verdad es que yo siento que se trata mal a las personas cuando el servicio del transporte público es malo y la gente pierde mucho tiempo que podrían estar con sus familiares o recreándose o paseándose o yendo a un jardín o lo que fuera, menos vivir como sardinas, maltratados, con frenadas bruscas para recoger a alguien y con inseguridad en la ruta. Muchísimas gracias por las buenas noticias que nos han dado. Estamos esperando agosto para que se restablezca el corredor amarillo también, ¿no? Unos 3 o 4 meses, don Fernando. 3 o 4 meses. ¿Por qué tanto? Porque hay, digamos, algunos hitos que cumplir de parte del concedente y de parte de nosotros también, y de parte del MEF también, con la adenda. Pero en todo caso, don Fernando, ese optimismo de los concesionarios va de la mano, creo, con la buena voluntad de parte de la autoridad hoy, pero en todo caso, repito, tenemos que ser vigilantes. Gracias al periodismo, gracias a RPP, que ha estado siempre coberturando todo este gran problema de que casi se viene abajo los corredores en varias oportunidades. Realmente era una noticia pero tenemos que ser vigilantes. Una contrarreforma verdaderamente deprimente, que regresemos a la ley de la jungla. Sí, ¿no? Pero tenemos que ser vigilantes, así como los ciudadanos y los usuarios, de que todos estos compromisos se cumplan. Ojalá, por favor, manténganos informados. Están las puertas abiertas de RPP, porque mejorar el transporte público es mejorar la calidad de vida de los peruanos. Correcto. Muchas gracias y muy buenos días y gracias por su presencia en día feriado acá. Buenas noches, ya días no, sino buenas noches. Vamos a